dar paso a mi compañero Joel para que él pueda proseguir con la exposición. Listo, muchas gracias compañero Max. Buenas noches ingeniero Mayor y buenas noches compañeros. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. A ver, me avisan si ya se puede ver. ¿Me confirman por favor? Se ve. Muy bien. Primeramente, presentarme, ¿no? Soy Joel Cruz, de Ingeniería Electromecánica. Mis amigos me llaman por mi segundo nombre, Rodrigo. Y primeramente, agradecer a Komatsu por la gorrita que me regalaron en la visita que hubo recientemente. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí al tema. Yo voy a hablar sobre la formación de bloques de un diseño factorial con 2 a la K con réplicas, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender este concepto, he preparado un ejemplito y les voy a hablar de un proceso, ya que por lo menos debemos de conocer, aunque poco, pero debemos de conocer lo que es la fabricación de piezas de routers CNC. Les voy a hablar sobre este ejemplo para que vayámonos imaginando y podamos interpretar de mejor manera el ejemplo que les voy a mostrar en el Excel, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros queremos construir una pieza utilizando una máquina CNC, en este caso un router, y tenemos varios factores que intervienen para que nuestra pieza salga bien, es decir, que salga con una rugosidad fina que tenga las tolerancias que necesitamos, ¿no? Entonces, uno de esos factores que intervienen es el tipo de fresolín. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con un diámetro de 8 milímetros, pero el material del fresolín puede ser distinto. Ejemplo, podemos tener de cobalto o de carburo de tungsteno. Ese es un factor. Otro factor que interviene para realizar esta pieza es la velocidad de corte. La velocidad de corte es justamente aquella velocidad con la que va a arrancar viruta de mi pieza. Es una velocidad tangencial y se la llama como BC, ¿ya? Para nuestro experimento vamos a tomar dos valores, un valor de 557 y 630 metros por minuto. A esa velocidad de corte vamos a trabajar para nuestro experimento. Otro factor que interviene es la velocidad de avance de la herramienta, que nosotros lo llamamos BF. Justamente como su nombre lo dice, es la velocidad en la que avanza nuestra fresa sobre nuestro material, ¿ya? Y eso se le denomina BF, que es muy distinto a la velocidad de corte. Y también estamos trabajando con dos valores, de 295 y 410 milímetros sobre minuto. Y el último factor que vamos a tener en estudio es el tipo de material. Vamos a analizar si nuestra pieza va a salir bien con un aluminio fundido, o sea, esos que venden en la 16 o en cualquier fundidora, o si nosotros utilizamos ya un aluminio procesado como el 6023. Entonces vamos a hacer el estudio de estos dos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. Para nuestro proceso, los factores que están interviniendo son 4, ¿ya? El tipo de fresa, es decir, de cobalto o de carburo de tungsteno, la velocidad de corte de 557 o 630, mi avance de la herramienta de 295 o 410, o mi tipo de material que sería aluminio fundido o aluminio 6023. Como podemos ver, tenemos 4 factores, ¿ya? Ahora, aparte de eso, ya entrando al tema, para nosotros poder empezar a hacer el ejercicio o el ejemplo en el Excel, tenemos que identificar cuántos factores intervienen, ¿ya? En nuestro caso hemos identificado que son 4, entonces nosotros vamos a tener 2 a la 4 tratamientos posibles. Eso nos da un resultado de 16 tratamientos posibles, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder agarrar la fresa de cobalto, vamos a poder agarrar lo que es una velocidad de corte baja y una velocidad de avance alta, digamos, ¿no? Eso sería un tratamiento posible. Y con esas combinaciones, ¿qué resultado nos va a dar en la rugosidad o en la terminación de nuestra pieza? A eso se refiere. Entonces nosotros vamos a poder tener 16 tratamientos posibles sin repetición, es decir, que combinando nuestros factores, ninguno se va a repetir. Ninguno va a ser cobalto, estaño 1, otra vez cobalto y estaño 1, pero
un tercer factor siempre va a ser distinto. Puede ser que mi velocidad de corte sea baja en el primer caso y mi velocidad de corte sea alta en mi segundo caso. ¿Ya? Ahora, aquí como en el título dice, formación de bloques de un diseño factorial con 2 a la k, ya hemos visto a qué se refiere 2 a la k, con réplicas. Entonces, ¿qué son las réplicas? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 2 réplicas, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros a nuestros tratamientos posibles vamos a tener que multiplicarlo por nuestro número de réplicas. En este caso tendríamos 32 réplicas posibles, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero aumentar mis réplicas? ¿Puedo aumentar a 5 réplicas, 6 réplicas? Claro que sí, puedes aumentar a las réplicas que tú quieras. O mejor dicho, puedes replicar tantas veces puedas o hasta donde tus recursos te aguanten. Porque imagínense, si nosotros estamos replicando, ¿qué quiere decir réplicas? Hacer el experimento una vez, eso sería una réplica. Y volver a hacer el experimento otra vez sería una segunda réplica. Los resultados que tengamos del primer experimento son nuestra réplica 1. Y los resultados que obtengamos de nuestro experimento 2 es nuestra segunda réplica. Si nosotros vamos a querer hacer una tercera réplica, se puede hacer, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos gastando el filo de nuestra fresa. Estamos utilizando nuestra máquina. Y ese tiempo que estamos utilizando se traduce en dinero, ¿no? Y además estamos utilizando nuestra materia prima, que sería el aluminio. Nosotros no tenemos aluminio infinito, ¿no? Todos nuestros recursos son finitos y tienen un costo monetario y un tiempo que se va a emplear en hacer esto. Entonces, mis tratamientos están limitados por eso. Puedo hacer cuantos quiera o hasta donde mis recursos me alcancen, ¿ya? Obviamente, entre más ¿qué sería? Nuestros números de réplica sean más altas, más confiables van a ser nuestros resultados. Pero como ya les explico, vamos a tener un límite, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay un link de YouTube que muestra un ejemplo también de cómo se hace estas cositas, ¿ya? Entonces, nosotros hemos decidido que algo sensato sería utilizar 2 réplicas. No se gasta muchos recursos, tampoco es tan pobre, ¿no? Nuestros números de experimentos, 2. Podría ser 3, sí, podría ser 3, pero nosotros hemos decidido 2. Como resumen, estamos diciendo que vamos a tener 4 factores para nuestro experimento y 2 réplicas. Eso grábense, por favor. Ahora sí vamos a entrar a lo que nos interesa, que es el Excel. ¿Ya? Permítanme. Entonces, como les estaba anunciando, como ya más o menos han recordado cómo es el proceso de un corte o cómo se fabricaba piezas con una router CNC, entonces vamos a decir, o imagínense que nosotros queremos estudiar el efecto de 4 factores sobre el terminado o acabado de nuestra pieza. Es decir, vamos a medir la rugosidad con la que sale nuestra pieza final, que va a estar medido en micrómetros, para el cual se repitió 2 veces el experimento. Aquí nos está diciendo 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 2 réplicas, porque se ha repetido 2 veces el experimento, ¿ya? Dentro de la producción de piezas de aluminio, los factores que intervienen en el proceso de fabricación son los siguientes. Como ya habíamos mencionado, ¿no? Nuestro factor A va a ser la composición de nuestra fresa, el cobalto o el carburo de tungsteno. Nuestro factor B va a ser la velocidad de corte, 557 o 630. Nuestro factor C va a ser el avance de la herramienta y nuestro factor D, el tipo de material, aluminio fundido o aluminio 6023. ¿Ya? Entonces, como estábamos diciendo antes, vamos a tener 2 a la K tratamientos posibles. ¿Qué significa? 2 a la K, en este caso como son 4 factores, vamos a tener 16 tratamientos posibles. Entonces vamos a llenar nuestra tablita. 1, 2, así sucesivamente hasta llegar a 16. 16. Lo bajaré mejor esto aquí. Listo. Lo estoy haciendo en vivo el ejemplo, así que les ruego que me tengan un poco de paciencia. Aquí vamos a llenar los factores. Tenemos nuestro factor A, nuestro factor B, nuestro factor C, nuestro factor D. Listo. ¿Cuántas veces se ha repetido el experimento? Se repitió 2 veces. Entonces vamos a tener réplica 1, réplica 2. Listo. ¿Ya? Recordemos que A, B, C y D son nuestros factores K, y las réplicas es N, ¿ya? Y nuestro número de réplicas es 2. Muy bien.
Ahora vamos a llenar esta parte. Recuerden que no tenemos que repetir, o sea, ninguna de las 4 combinaciones tiene que repetirse. ¿Y cómo vamos a lograr eso? O los que han llevado alguna vez digitales, recuérdense, teníamos lo que es ceros y unos, ¿no ven? Podemos escribir 0 y 1. En nuestro caso, nosotros escribimos 1, menos 1 y 1. ¿Por qué? Asignamos a nuestro valor bajo. No siempre tiene que ser un valor bajo. En este ejemplo puede ser un tipo. Por ejemplo, tipo cobalto. Mi fresa es de tipo cobalto, menos 1. O puede ser mi fresa tipo carburo, 1. Pero solamente estamos trabajando con dos tipos, ¿no? Cobalto o carburo de tuxteno. Entonces yo le asigno menos 1 a cobalto y 1 a tuxteno. ¿Ya? Entonces eso le estoy asignando. Y es lo mismo para cada factor. Menos 1 va a ser 557, 1 va a ser 630. 295 va a tener menos 1 y 1 va a ser 410. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de estar escribiendo aquí cobalto, así, cobalto, simplemente voy a escribir menos 1. Eso significa cobalto. Y en vez de estar escribiendo carburo de tuxteno aquí, carburo de tuxteno, simplemente voy a escribir 1. Eso nomás se va, ¿ya? Entonces vamos a escribir menos 1, 1, 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 ¿ya? Intercalado, para nuestro primer factor. Para nuestro segundo factor, recordarán, va a ser menos 1, menos 1, 1, 1. Y si se dan cuenta es como una progresión. Aquí simplemente era una vez y aquí ya es 2 veces. 2 veces, 2 veces. O sea, aquí ¿qué va a corresponder? Menos 1, menos 1. Luego positivo. 1, 1. Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, como se va a repetir, yo lo puedo copiar y lo puedo pegar. Listo, ya está. Ahora para el factor C. Aquí estamos 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. Entonces vamos a colocar aquí menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Luego, ¿qué va a venir? 1, 1, perdón, 1, 1. ¿Ya? Y como se va a repetir, entonces tranquilamente podemos copiar y pegar. Copiar y pegar. Listo. Ya está. Y para nuestro factor D va a ser menos 1, 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 menos 1. Y luego va a venir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, en ninguna fila tenemos repeticiones al hacer este tipo de arreglo. Miren, aquí tenemos menos 1, menos 1, menos 1, 1. No van a encontrar en ninguna fila una combinación de este tipo. Es decir, ninguno va a tener menos 1, menos 1, menos 1, 1. No se va a repetir gracias a hacer esta combinación. Y es algo que lo vemos en digitales, ¿ya? Entonces ya hemos llenado nuestra primera tabla de factores. Ahora, aquí decimos que se ha repetido 2 veces el experimento. Y los resultados de mi experimento me han dado estos resultados, ¿ya? Estos resultados justamente son los valores de rugosidad que he obtenido al combinar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, ¿ya? Es decir, al combinar una fresa de cobalto, al combinar una velocidad de corte de 557, al combinar una velocidad de avance de 295 y trabajar con un aluminio fundido. Al hacer todo eso, me ha dado un valor de rugosidad de 18 micrómetros, ¿ya? Y en la segunda vez que he repetido el mismo experimento utilizando los mismos factores, me ha dado una rugosidad de 28. Lo ideal sería que en esta columna los valores sean los mismos, ¿no? Porque obviamente estoy utilizando los mismos factores, debería de salir lo mismo. Pero en el caso real no es así. Y justamente se utiliza la estadística para poder predecir y usar estos valores reales, ¿no?
Ya tengo mis valores, ya tengo mis factores, ya tengo mis cantidades de réplicas. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es el cálculo, ¿ya? Para hacer el cálculo, dentro del Excel, hay un complemento que se llama estadística real, ¿ya? Y lo pueden instalar a sus computadoras con este link. En este link les enseña cómo instalar ese complemento, de dónde descargarlo y demás, ¿ya? Les estoy dejando el link aquí para que ustedes lo puedan utilizar. Yo ya lo tengo instalado, así que me voy a la pestaña complementos, hasta donde dice estadística real, análisis, herramienta de análisis de datos, ¿ya? Me voy a la pestaña ANOVA, luego aquí tengo 2K factorial de zinc, ¿ya? Escojo esa opción, le doy OK, lo que me dice es dame tus datos, ¿ya? Cuando nosotros llenemos estos datos no tenemos que seleccionar el nombre de nuestros datos, simplemente los menos unos y los resultados, ¿no?, de nuestros experimentos. Entonces seleccionamos eso, seleccionamos todo esto, muy bien, ya está. Y vamos a tener un alfa de 0,05. Recuérdense, este valorcito va a ser muy importante más adelante, 0,05. Al tener este complemento, o al utilizar este complemento, nosotros tenemos una limitante, ¿ya? ¿Qué limitante? Aquí nos está diciendo las interacciones. Solamente podemos interactuar entre 3 factores, ¿ya? Como máximo, podemos interactuar 2 factores, pero como máximo podemos interactuar 3 factores, ¿ya? Y obviamente entre más interactuemos, mejor va a ser nuestros resultados, pero este software o este complemento solo puede interactuar 3 veces, es una limitante, ¿ya? Luego de eso, nos dice dónde quieres que imprima tus resultados. Entonces yo le doy en este botoncito, le digo imprímamelo aquí. Listo. Le doy OK y va a ser mágicamente, todito lo va a hacer. Ya está. No he tardado casi nada. No he tardado casi nada en hacer este estudio. Eso es la ventaja de utilizar programas computacionales, ¿no? Que nos ahorran tiempo. Muy bien. Y para que no se olviden a dónde entrar una vez que tengamos el complemento, les he dejado esta capturita. Se van a entrar a la pestaña Nova y van a escoger la opción 2K factorial, ¿ya? Y antes de seguir continuando, ¿para qué nosotros estamos realizando este estudio? ¿Para qué nos estamos dando la molestia de decir qué factores van a intervenir en mi proceso de corte? ¿Para qué vamos a darnos la molestia de estar midiendo las velocidades, de estar midiendo las rugosidades? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder estudiar la calidad de nuestro producto, ¿ya? Yo estoy haciendo el ejemplo ahorita para determinar la rugosidad, es decir, con qué calidad o terminado va a salir mi pieza, pero ustedes lo pueden aplicar en algún proceso, por eso es que los ejemplos mayormente son químicos, ¿no? Ellos están determinando la calidad de su producto final y no siempre puede ser químico, yo estoy haciendo en un proceso manufacturero, ¿no? Entonces, ahí vean las posibilidades que se les abren. Esto se hace para estudiar la calidad de mi producto final, para saber qué factor es el que tengo que tener especial cuidado para obtener la mayor calidad posible y tener así un buen producto como resultado final. Para eso sirve, ¿ya? Muy bien, como ya tenemos todos estos datos, tenemos que nosotros interpretar. Es como jeroglíficos, ¿no? No sé qué cosa significará 0.65. Tengo que saber utilizar estos datos. Entonces, para poder utilizar estos datos, vamos a hacer algo bien sencillito, ¿ya? Vamos a decir aquí efecto. Lo coloco en mayúsculas porque es lo que se quiere conseguir con este estudio, ¿ya? El efecto. ¿Cómo vamos a saber? ¿O a qué se refiere con efecto? ¿Ya? Significa que sí, mi factor A tiene efecto sobre mi resultado final. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso una fresa de cobalto, eso afectará al resultado final. Es decir, si utilizo cobalto, ¿saldrá más rugoso? O si utilizo carburo de tungsteno, ¿saldrá más rugoso? ¿Con cuál saldrá mejor? ¿O es indistinto? ¿O a la final no afecta en nada? A la final puedo usar cobalto o carburo de tungsteno, no va a afectar en mi resultado final. A eso se quiere llegar con esto, ¿ya? Entonces, una vez que sepamos qué factores terminan incidiendo, o sea, mejor dicho, qué factores afectan a nuestro producto final,
a esos factores vamos a ir a atacar, ¿ya? Entonces, pero nosotros no sabemos qué factores. Justamente para eso se analiza todo esto, para saber qué factores afectan o tienen efectos sobre nuestro producto final. Entonces yo voy a decir, si, no, esperen, igual, si mi valor P es menor a 0,05, entonces sí tiene efecto este factor. Caso contrario, no tiene efecto este factor. Es decir, este factor no va a afectar a la rugosidad. ¿Qué es el factor A? El tipo de fresa. El factor A, es decir, el tipo de fresa, el factor A, va a afectar a mi rugosidad, y aquí nos está diciendo no va a afectar. Es indistinto si utilizas tungsteno o cobalto. Muy bien, ahora quiero saber mis otros factores afectarán, entonces simplemente arrastro y me dice mi factor B sí va a afectar. Lo voy a colocar aquí, lo voy a centrar, denme un cachito, ya está. Mi factor B sí va a afectar. ¿Qué es mi factor B? Mi velocidad de corte. Mi velocidad de corte sí va a afectar. Entonces tengo que tener mayor cuidado a la hora de escoger mi velocidad de corte, ¿ya? ¿Qué es lo que también va a afectar? Mi factor C. ¿Qué es mi factor C? El avance de mi herramienta, es decir, qué tan rápido voy a avanzar con mi máquina para cortar. Y los que más o menos saben de estas cosas, como que va teniendo lógica, ¿no? Si yo cortara a velocidades de avance altas, por ejemplo, acrílico, que es lo que a mí me ha pasado, ¿qué es lo que pasa cuando corto a velocidades altas? Mi acrílico termina pegándose, o las virutas de mi acrílico terminan pegándose a mi fresa por el calor que va generando, no le da suficiente tiempo de evacuación de mis virutas, entonces se va acumulando, se va calentando y se va pegando en mi fresa, y al final mi fresa termina quebrándose porque se hace toda una bola de plástico que termina quebrando a la final a mi fresolín. Ya me ha pasado eso 2 veces. Entonces, como que va teniendo lógica aquí hasta el momento, ¿ya? Ahora, dice que también la combinación entre mi factor A y C también afectan a mi terminación. ¿Qué es mi combinación de factor A y C? Es decir, si bien el factor A solito no tenía efecto, pero combinándolo con la velocidad de avance sí tiene efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo cobalto o tungsteno y le aplico una alta velocidad, por ejemplo, es algo real, si yo quiero cortar altas velocidades con cobalto, voy a terminar quemando mi pieza o fundiendo mi pieza, o si es aluminio, voy a terminar generándole grietas, no va a ser un corte limpio. En cambio, con carburo, al tener una composición más dura, puedo cortar a velocidades más altas, ¿ya? Y es algo real. Entonces, aquí me está diciendo que el tipo de fresa, sí, si combino con mis velocidades de avance de mi herramienta, sí van a afectar a mi terminación, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué más? Dice, mi último factor que va a afectar a mi proceso es la combinación de entre A, C y D. ¿Qué quiere decir? Mi tipo de fresa, mi avance de herramienta y el tipo de aluminio que esté utilizando, ¿ya? Entonces, puede ser que el aluminio fundido sea más fácil de cortar, pueda utilizar velocidades de avance más altas, pero también a la final, en cuanto a la resistencia mecánica, estas se quiebren mucho más fácil que un aluminio procesado como el 6023, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir, mi factor A, C y D, la combinación de mi tipo de fresa, mi avance de herramienta y mi tipo de material van a afectar al terminado de mi pieza. Y además, el aluminio fundido todos sabemos que sale con grumos. En mi diapositiva incluso así está. Aquí está. ¿No? Así es, así nos entregan, o bueno, al menos en la 16 así nos daban cuando queríamos ir a buscar quesitos de aluminio para los talleres, ¿no? Ya, pero si se dan cuenta, hasta aquí ya tenemos un gran avance, ya sabemos en qué tenemos que tener cuidado, ¿no? A la hora de combinar para nuestro proceso final, para tener una buena calidad de nuestro producto. Pero más allá, si nosotros graficáramos, vamos a encontrar algo interesante, ¿ya? Así que vamos a graficar. Para eso voy a escoger el nombre de mis factores, voy a escoger mi F de Fisher, perdón,
¿Dónde estás? Control, eso es. Listo. Me voy a dar a insertar. Gráficos recomendados. Voy a escoger este tipo de gráfico, barra agrupada, aceptar. ¿Ya? Y aquí está. Ahora también se preguntarán por qué la F, si a la final de cuentas para determinar el efecto he utilizado el valor P y no F. Ahorita les voy a explicar. ¿Ya? Este es el gráfico que he utilizado con mi factor F. F lo voy a poner. Listo. ¿Ya? Ahora voy a graficar lo mismo, pero utilizando los valores de P. Entonces hago lo mismo, el mismo procedimiento. Selecciono los nombres y los valores. Ya está, listo. Insertar, gráficos recomendados y barra agrupada. Listo. Ya está. Ya tenemos mis dos gráficos. Listo. Ahora, para poder interpretar estos gráficos, vamos a hacer una línea. Pero antes de poder continuar con las gráficas, me gustaría explicar un poquito más esta parte, ¿ya? En la parte de los efectos. ¿Por qué hemos dicho que si mi valor de P es menor a 0.05 sí tiene efecto? ¿Por qué no puede ser mi valor de P mayor a 0.05 y sí tener efecto? ¿O por qué tiene que ser 0.05? ¿Por qué no puede ser 0.01 o 0.03? ¿Por qué tiene que ser 0.05? Entonces, vamos a volver aquí y hablar un poquito del valor P, ¿ya? Gracias a Fisher nos dio este valor P, que significa que si el valor P es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? Fisher nos decía que 1 entre 20, o sea, es decir, 0.05, es una de cada 20 oportunidades representó un suceso muestral inusual. ¿Qué quiere decir? Que es muy poco probable a que suceda esto. Muy poco probable. Como aquí dice, 1 de cada 20. Puede pasar algo una vez de cada 20 y es algo poco probable, muy improbable, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Nosotros hemos dicho, ¿no? Si mi valor P es menor a 0.05, entonces rechazamos mi hipótesis nula. Eso es lo que significa esto, ¿ya? Ya vamos a explicar por qué 0.05, porque es un valor muy poco probable. Entonces, nosotros para plantear una hipótesis, vamos a partir de una premisa. ¿Qué quiere decir? Todos los factores no afectan el acabado de mi pieza hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Para construir una premisa, yo siempre me he guiado de esa frase que decía, todos son inocentes hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Para justamente, si yo lo adecuo a mi caso, digo lo mismo, un caso análogo, todos los factores, es decir, mi velocidad de corte, tipo de fresa, tipo de aluminio, velocidad del avance, todos mis factores no afectan al acabado de mi pieza hasta demostrar lo contrario. Entonces tengo mi primera hipótesis que sale de mi premisa, que sería dicho factor, es decir, mi factor A, B, C, D o las combinaciones de ellas, no afectan, ¿ya? Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna es que dicho factor sí tiene efecto, ¿ya? Entonces, un valor menor a 0,05 indica que es poco probable que nuestro factor en estudio no afecte al acabado de mi pieza. Repito, un valor menor a 0,05 indica que es poco probable que nuestro factor en estudio no afecte al acabado de mi pieza, ¿ya? Ahora, ¿cómo interpretaríamos? ¿Ya? Aquí viene la justificación. Los valores menores a 0,05, como por ejemplo 0,03, significa que tiene solo una probabilidad del 3% que mi factor en estudio no afecte a mi proceso final, hipótesis nula, y un 97% de que mi factor sí afecte a mi proceso final, que es mi hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasaría en el caso contrario, no? ¿Qué pasaría si yo tengo valores mayores a 0,05? Por ejemplo, 0,20. Entonces esto significaría que tiene una probabilidad del 20%
de que mi factor en estudio no afecta a mi proceso final y un 80% de que mi factor sí afecta a mi proceso final. Y uno diría, pero si tiene una probabilidad del 80% de que afecte, entonces ¿por qué no dices que sí va a afectar? ¿No ven? Aquí tenemos que decir, tenemos que leer esto. Pero, hay un pero ahí, ¿no? Pero nosotros necesitamos al menos valores mayores al 95% para que esta afirmación sea confiable. De ahí que dicen, ¿no? Con una confiabilidad del 95%. ¿No ven? Entonces, como ayer discutíamos con mi compañero Félix, el que ha expuesto a un principio, decíamos que hay procesos que incluso no necesitan valores del 95%. Cuando se trata de vidas, por ejemplo, lo del teleférico, hay vidas en juego, entonces no nos damos el lujo de tener un 95%, sino ya subir a valores más altos, quizás a un 98 o un 99%, al hacer un cálculo estadístico. ¿Ya? Entonces, con esta pequeña explicación, quería explicar esto justamente para tener un criterio de por qué decimos que no tiene efecto o sí tiene efecto, para saber en qué nos basamos, ¿no? Muy bien, una vez explicado esto, vamos a la interpretación de gráficas, ¿ya? Para encontrar o para poder interpretar de manera correcta esta gráfica, primeramente vamos a encontrar mi valor crítico, ¿ya? Mi F crítico. Y eso va a ser igual a la distribución de este R punto inverso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar nuestro valor alfa partiendo de la F de Fisher. Por eso es lo de inverso. Distribución de Fisher inversa y abrimos. ¿Para qué valor de alfa? De 0,05. Nos va a pedir los grados de libertad 1. Este es. Perdón, me faltaba colocar punto y coma. Ahora sí. Y mis grados de libertad 2, que sería 17. ¿Ya? Le doy enter. Listo. Y aquí voy a repetir lo mismo. Ahorita van a entender por qué. Quiero dibujar una recta de mi F crítico aquí para poder tener una referencia, ya una línea recta quiero graficar, y para eso estoy sacando estos valores. Si se dan cuenta, al simple hecho de poder arrastrar, debería de ser el mismo, ¿no ve? Pero no es. ¿Por qué? Porque para poder arrastrar así libremente, nosotros tenemos, como estamos tomando este valor y estos son valores estáticos, entonces al recorrerlo, este está tomando este valor y este valor, ¿ya? Entonces si queremos que se mantengan estáticas, tenemos que colocarlo aquí en el nombre de las celdas, el símbolo de pesos. Eso quiere decir que mis celdas van a estar estáticas. Ahora sí, a la hora de jalarlo, ya está, ¿no? Ahora sí está bien. ¿Ya? Y aquí me voy a dar un valor de 0 y un valor de 100. Listo. Esto me van a servir para graficar una línea recta, ¿ya? Entonces me voy a mi gráfico, le doy clic derecho, seleccionar datos. Aquí voy a dar agregar datos, nombre de la serie, F crítico, ¿ya? Mis valores de la serie, puedo escoger cualquiera, voy a escoger estos. Le doy en aceptar, ya está, aceptar, y se me grafica aquí mis valores, ¿ya? Pero yo quiero una línea recta, ¿cómo hago? Le doy clic derecho, le doy en cambiar tipo de gráfico, aquí le palomeo en valor crítico, y aquí escojo dispersión, me voy hasta abajo, XY dispersión con líneas suavizadas, listo, le doy en aceptar. Aparentemente se me borró, no, está aquí. Yo simplemente le doy clic derecho a mi gráfica, le doy en seleccionar datos, luego le voy a dar en clic en F crítico y le voy a decir modificar. Aquí me piden mis valores en X, mis valores en X van a ser estos, y mis valores en Y van a ser estos. Listo. Y le doy en aceptar. Listo, ya se me ha graficado una recta, ¿no? Le doy a aceptar.
y aquí se me aparecen unos números como una escala de 0 a 120. Entonces yo le doy clic en la escala, doble clic mejor dicho, y se me aparece estas opciones. Entonces me voy aquí y aquí dice un valor máximo, entonces yo le coloco 100. ¿Esto para qué? Para que mi línea, si se han dado cuenta, estaba hasta aquí nomás mi línea naranjadita y ahora está subiendo hasta arriba, porque yo le he dicho que va a valer de 0 a 100 y mi máximo valor es 100. Muy bien. Ahora lo mismo voy a hacer para mi valor P. Aquí lo voy a colocar. Valor P. Ok. Lo mismo voy a hacer para mi valor P. Le voy a dar clic derecho. Seleccionar datos. Pero antes. ¿Cuál es mi valor P? Mi valor alfa. ¿Cuánto es? Mi valor alfa es de 0,05. Voy a repetir 0,05. ¿De dónde a dónde? En el eje Y. De 0 a 100. ¿Ya? Entonces, me voy otra vez a seleccionar datos. Aquí, en esta parte. Agregar datos. Nombre de la serie. Alfa. Valores de la serie. Si se dan cuenta, a este inicio no me pide valores de X ni de Y. ¿Por qué? Porque él piensa que es un tipo de gráfico así como esto, ¿no? Como un histograma más o menos. Entonces le doy en seleccionar, escojo mis datos y le doy en aceptar. Y luego, si yo aquí quisiera modificar, directamente modificar, no me pide valores de X ni de Y. ¿Por qué? Porque él piensa que es el mismo tipo de gráficos que hemos trazado aquí, tipo columnas, ¿no? Se me ha ido el nombre ahorita, creo que es histograma, no sé si estoy bien. Ya, entonces piensa que es un histograma, entonces un histograma no necesita valores de X y Y, basta con un par de valores. Entonces justamente para cambiar eso yo le doy clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Yo no quiero que sea una barra agrupada, sino yo quiero que sea una dispersión con curvas suavizadas. Lo palomeo, aceptar. Clic derecho, seleccionar datos y otra vez vamos a ir al alfa y modificar. Y ahora sí, como he cambiado mi tipo de gráfico, ahora sí me pide valores de X y de Y, ¿ya? Entonces, mis valores de X van a ser estos y mis valores de Y van a ser estos, ¿ya? Le doy en aceptar, listo. Se me traza igual que la anterior, una gráfica, de 0 a 100, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a dar doble clic, porque quiero que llegue hasta arriba. Le voy a decir que mi valor máximo sea 100. Listo, cerrar. Listo, ya tenemos nuestras gráficas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a interpretar? Nosotros para poder decir si tiene efecto o no tiene efecto, atiéndanme por favor, para decir si tiene efecto o no tiene efecto, hemos dicho que mis valores menores a 0,05 sí van a tener efectos, y caso contrario no van a tener efectos. Entonces, aquí se supone que está 0,05. Entonces, todos los que estén debajo de 0,05 sí tienen efecto. A ver, revisaremos. ACD está menor a 0,05, ¿no ven? Entonces sí debe tener efecto. A ver, revisaremos ACD. ¿Dónde estás? ACD. ACD, aquí está. Sí tiene efecto, ¿no ven? Aquí está, lo voy a marcar. Sí afecta a mi proceso final. Otro valor que esté debajo de mi línea. AC. A ver, vamos a revisar si AC afecta. AC sí afecta. Correcto, sí afecta. Otro valor que está debajo de mi línea. Sería C y B, ¿no ven? C y B. Vamos a ver. C sí afecta y B está encimita, sí afecta. Entonces, aquí gráficamente ya podemos ver que los valores que están debajo de 0,05 sí afectan, ¿ya? Pero un detallito, y es justamente ese detallito por el que he utilizado F, que no sabemos qué tanto afecta, ¿ubican? Porque los valores menores a 0,05 hay. AC es menor a 0,05, B es menor a 0,05 y C también es menor a 0,05. Pero parecen que todos tienen un valor de 0, ¿no ve? Son tan pequeñitos que podemos decir que los tres tienen el mismo grado de
de efecto al valor final de mi pieza, es decir, a mi terminado, a mi robusticidad de mi pieza final. Ahora, para saber qué efecto realmente incide más, qué valor afecta más, utilizo F. Entonces aquí el criterio ya es distinto. Mi F crítico es de 4,45 y ese es el valor que está aquí, 4,45. Pero al utilizar F es al revés. Ya no son los valores que están menos a 4,45, sino los que sí afectan son valores que son superiores al crítico, es decir, superiores a 4,445. Y vamos a ver, ACD es mayor, aquí vemos claramente que es mayor porque está pasando la línea. Entonces decimos ACD afectaba, revisamos, ACD sí afectaba, entonces correcto, sí afecta. ¿Qué valor más supera? AC, ¿afecta? Sí afecta, aquí está, AC. ¿Qué factores más afectan? Afecta el C y el B. Y sabemos, recordamos, el C y el B sí afectaban. Muy bien, pero además de eso nos está diciendo aquí que el que más efecto tiene, que el factor que tiene más efecto es el factor B. Ya vemos que es el más grande, ¿no ve? Entonces ya podemos decir que ese factor B es el que más va a afectar a nuestro proceso final. Entonces, ¿quién era mi factor B? ¿Quién era? Mi velocidad de corte. Ese era mi factor B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener especial énfasis en mi velocidad de corte para tener un buen acabado final de mi pieza. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. En cambio, con esta gráfica de valor P, ¿podemos decir eso? Que el valor P es el que más afecta. No, no se puede porque mira, parece que no afecta en nada. O sea, su valor es tan pequeño, cercano a cero. Parece que AC también es cercano a cero. Entonces no podemos diferenciar cuál es el que tiene más incidencia, ¿no? Pero al utilizar F sí. Al utilizar F vemos que el efecto que causa el factor B es el más alto. Entonces, como resultado, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las combinaciones de los factores A, C y D y AC y además los factores C y B tienen efecto en el acabado de mi pieza, ¿ya? Siendo el factor B, es decir, la velocidad de corte, la de mayor influencia. Esa sería mi conclusión. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Espero que se haya entendido. Eso sería todo, ingeniero. Ya. No, yo los felicito porque son tres. Seguramente han trabajado un par de horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo has trabajado? Sí, en mis horas libres, unos 2 días, ingeniero. 2 días me ha tomado unas trasnochaditas. Entender bien el concepto. Ah, te felicito porque lo has expuesto como si fueras un docente, te cuento. ¿Ah, ¿Ya? sí? Yo tendría una pregunta. Que sí, no, bueno, yo pienso que la mayoría de aquí pueden llegar a ser docentes porque la maestría en realidad les va a dar más armas, más puntaje, más méritos. Pido contigo, ¿no? Este análisis en realidad no solamente entra en una área, sino en muchas áreas, como por ejemplo el teleférico. Yo estoy de acuerdo que el teleférico, o sea, se puede hacer un estudio en el teleférico, pero la anterior clase les decía, un lugar donde deberían hacer esto es Sobose, ¿no? Sobose me ha contratado, les cuento, otros temas. Pero en Sobose no se olviden de que ellos producen cementos de diferentes calidades y precios. Y yo estaba en varias cementeras, precisamente en Sobose, en Francesa. Y Sobose tiene varios, pero ¿no? El Puente, Warnes, Misa, etcétera, etcétera. Y ahí mezclan, ya no me acuerdo ahora, pero es cal con cuatro componentes. Y es una especie de cocinada, ¿no? De ahí sale el clinker. Pero yo digo, sería un lugar interesante para hacer pruebas de, digamos, de los diferentes efectos de cada uno de los componentes químicos. Pero no solamente eso. Después se cuece el horno, perdón, el cemento. La temperatura, por ejemplo, a qué temperatura vamos a cocer, a qué velocidad va a girar el horno,
etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que se podrían mejorar o tal vez mejorar la calidad del cemento, su dureza, o por decir, disminuir costos, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante, ¿no? Ahora, de ahí tengo una pregunta para los tres, tal vez para ti, Rodrigo o Joel. Tú has instalado un complemento. Bueno, los complementos son famosos, ¿no? Porque se instalan en Word, en Excel, en etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿este mismo análisis no lo podríamos haber hecho con el Design Expert? Esa es mi pregunta, a los tres. Ingeniero, si me permite contestarle, el Design Sí, Expert tiene las capacidades, incluso te lo hace las gráficas más fácil, directamente ya te lo calcula. El F crítico no tienes que estar ahí como yo, macaneando con las fórmulas, están cambiando el tipo de gráfico y demás que he tenido que hacer para graficar esto. El Design Expert lo hace y lo hace de manera rápida. Pero justamente nosotros a la hora de evaluar a nuestros compañeros en el ejercicio, y la mayoría tiene más conocimiento en el Excel, ¿no? Entonces se entienden más con el Excel, entonces por eso he preferido utilizar o buscar un complemento para trabajar con el Excel. Por eso he utilizado esto, pero sí se puede realizar con el Design Expert, sí se puede. Es más, en el ejemplo que les he mandado o en el que está aquí, en este link, ¿dónde estás? Si mal no recuerdo, sí utiliza el Design Expert, pero es un ejemplo, es un ejemplo. ya. Utiliza ese Mi software. segunda pregunta, volvé a tu Excel, ¿Ya está? baja un poquito baja. Ahí. Esa tabla de la derecha, esa tabla, no, subí un poquito. Ahí, Ya. esa tabla de la derecha es diferente de la tabla de la izquierda, ¿por qué? Ah, ya. Eh, Estos son los valores de efecto que nos da, ¿ya? Y si nosotros graficamos estos puntos, nos va a dar una parábola, ¿ya? Y justamente es No, la... pero te haré una pregunta. Tú dices ahí efecto y a la izquierda también tienes efecto. ¿Qué diferencia hay entre el efecto de la izquierda y el efecto de la derecha? Ah, ya. Aquí no nos da un valor numérico como tal. Aquí simplemente nos dice que sí o no afecta a mi proceso final. ¿Ya? Y es una función que yo me he hecho, ¿no? Con un if. Simplemente es aquí para tener para ser más aplicativo, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo, pero ahora en el de la derecha, ¿cómo tomaríamos la decisión de si afecta o no afecta? Mm, Utilizando esta tabla, dice, ¿no? La verdad, ingeniero, no lo he visto. Yo simplemente me he enfocado. O esa tabla es diferente, digamos, no tiene nada que ver con la de la izquierda. No, sí tiene que ver, porque justamente de ahí es. Pero no sé, o sea, no soy de estadística, ¿no? Si fuera de estadística, ya me luciría y les diría, esto sale de aquí, esto se interpretaría de esta forma. No. Lo único que he estudiado, o por lo menos en lo que he podido leer de este complemento, que es muy poca la información, es este cuadrito, de este cuadrito es del que he estudiado y he hecho énfasis en estos dos valores. Los demás valores, siendo sinceros, no los he visto a detalle, ingeniero. Mm. Ya, no, está bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien digamos, de los asistentes tiene algún comentario, alguna pregunta. No, todo es bienvenido, Sí, ¿no? buenas Entonces le cedo noches. la palabra. Adelante. Primeramente felicitar a los muchachos, muy bueno el trabajo que han expuesto. Y tengo una pregunta concreta. El factor B lo denominaste como velocidad de corte. Sin embargo, las unidades están en metros minuto, en una velocidad tangencial. La pregunta es, ¿se puede utilizar este mismo factor, pero con unidades de revoluciones por minuto, que es básicamente lo que se utiliza? Claro que sí, pero no te recomiendo. ¿Por qué? Porque las velocidades de corte vienen en tablas, ¿ya? Entonces estas tablas, ¿quiénes nos dan? Nos dan los fabricantes de las fresas. Ellos nos indican por tablas, si tienes un diámetro tantos,
con un tipo de material tantos, nosotros te recomendamos una velocidad de corte tantos, ¿ya? Pero es una recomendación, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucho depende de la solidez o de lo rígido que sea tu máquina, ¿ya? Porque si apenas se mueve un poquito, no vas a poder moverte a unas velocidades de corte altas, ¿ya? O sea, mucho depende de tu splinde, ¿no? Es de tu router del que gira. Si no tiene una potencia alta, entonces va a ir perdiendo torque. No le vas a exigir mucha velocidad porque va a ir perdiendo torque. Entonces, no le puedes meter por meter. Además de que si tú metes velocidades de corte altas, o sea, digamos que te ha valido ver el fabricante, las tablas de corte, entonces tú le metes 1000, digamos, ¿no? 1000 metros por minuto. Entonces, ¿qué va a causar? Va a causar chirridos, ¿ya? Va a chirrar tu aluminio al tocar con la fresa. Así va a sonar, ¿ya? Y de paso se va a calentar. Vas a tener que tu filo de tu fresa se va a ir al tiro en 3 pasaditas, ¿ya? Entonces, o vas a terminar rompiéndolo, ¿ya? Entonces, estas velocidades de corte ya vienen en tablas y los vienen en metros por minuto. Claro que puedes trabajar en las unidades que quieras, ¿no? Pero no vas a encontrar en revoluciones por minuto una tabla con estos valores. Eso sería. Pero puedes trabajar con las unidades que quieras, eso sí. Entonces, bajo lo que acabas de Ujú. comentarnos, perdón, podrían incluirse otros factores más, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, la potencia del router o del spindle, o Claro que uno sí, o dos, la rigidez de la máquina. claro que sí, claro que sí. Pero imagínate, digamos, yo le aumentaría dos factores, ¿ya? Como tú dices, uno factor puede ser la potencia de mi spindle, ¿no? Y otro factor que sería mi refrigerante, que le llaman taladrín, ¿no? Entonces, dos factores más yo le podría añadir. ¿Y eso qué me va a implicar? 2 a la 6. ¿Y cuánto es 2 a la 6? A ver, dame un cacho. 2 a la 6. Voy a tener 64 eventos. Ubícate, 64 eventos. Y eso además, con una repetición. ¿Qué tal si yo quiero hacer mi experimento 2 veces o 3 veces? Ahí tienes que multiplicar, como ya he mostrado en mi diapositiva. Si digamos quisiera hacer 2 veces, 64 por 2, 128 veces tendrías que hacer esto. Y yo te digo, ¿te alcanzará tus materiales? ¿Te alcanzará tu filo de tu fresa? ¿Te aguantará o se va a ir desafilando? ¿Tendrás la cantidad de aluminio suficiente? ¿Cuánto tiempo vas a invertir en hacer esos estudios? ¿Y eso en cuánto se va a traducir a la final en dinero? Eso te pregunto. Ahora lo que más bien te recomendaría es que si partes con 4 factores y aquí los resultados te están diciendo que tienes que tener énfasis en qué, en tu velocidad de corte, ok, ¿qué más? En tu factor A, que es la fresa, no, ¿cómo es? Aquí está. Mi factor C, que sería la velocidad de avance, ya, esos dos tienes que tener en cuenta, ya, y los demás tienes que tener en cuenta. ¿Será que tienes que tener en cuenta? Por ejemplo, aquí no me está hablando del factor D, así, a solitas, digamos, ¿no? Del tipo material. Tampoco me está hablando del factor A solito, pero sí me está hablando de la combinación de estos tres. Pero, ¿qué sería aquí? La combinación de A, C y D tendrán alta incidencia, o sea, tendrán alto efecto en mi proceso final. No tanto, ¿no? No tanto. Entonces, esto, si yo lo mejoro, si yo lo voy mejorando un poquito, voy a hacer que esta combinación de estos tres baje. Ya, entonces esto ya no la combinación de estos tres ya no van a tener efecto. Y en vez de eso, ya puedo añadir esto, la potencia de mi splinde, un segundo experimento, ¿no? Quizás así, de esa manera, ya puedas ir evaluando más experimentos. O por lo menos, a un inicio, utilizar estos 4 factores de estudio. Y una vez que ya lo tengas todo mejorado, ya lo tengas todo calibrado, ya sepas qué valores de corte, qué tipo de material utilizar, qué tipo de fresa utilizar, y todo eso ya lo tengas mejorado y estos valores ya sean óptimos. Con esos valores óptimos ya podrías empezar a utilizar recién o a estudiar la potencia de tu splinde y tu potencia de tu taladrina. Eso es lo que yo más o menos te recomendaría. Así ya no gastas mucho material ni mucho tiempo, porque vas a tener parada la máquina haciendo pruebas experimentales, ¿no? Y no sé si eso en una maestranza te pueden permitir tener mucho tiempo parado la máquina. Eso sería mi Entonces, respuesta.
suponiendo que para realizar un tema de tesis de la maestría justamente, tú recomendarías hacer en 2 etapas. La Sí, primera sería con estos 4 factores, posteriormente con los resultados de estos 4 factores, realizar ya la segunda etapa, ¿no? ujú, es lo que recomendaría. Ok, perfecto, Rodrigo, gracias. ¿Listo? Ya. Eh, oh, gracias por la pregunta. Creo que quieren ir a ver su novela ustedes, ¿no? ¿Qué preguntas hay? Ya. No habiendo más preguntas, tampoco exposiciones. Entonces, bueno, no sé, parece ser que tú, Rodrigo, eres el encargado. Eh, Tendríamos un control para la próxima clase, elaborado por ustedes, y por si acaso alguien me ha soplado de que están compartiendo ese control de lectura. Si los pillo, los decapito, ¿no? Y no lo hagas ni muy difícil ni muy sencillo. Solamente la idea era de que no cualquiera esté en la maestría, ¿no? ¿No? O sea, alguien que no está leyendo, no está haciendo nada, entonces se autoelimine. Ya ha sucedido, ¿no? Porque eran casi 80 y en las últimas reuniones yo veo que estamos bordeando los 50 y tendríamos un siguiente grupo para exponer, ¿no? Bueno, ya saben todos quiénes son, etcétera, etcétera, ¿no? Un esto bien productivo, te cuento esta sesión. Ojalá que la siguiente sea lo mismo. Y lo que estoy pensando es lo siguiente, no están de acuerdo ya para aspectos. ¿Qué tal si hacen un proyectito y ese que sea su examen? O sea, no os voy a tomar examen, pero ese proyecto vámonos pensando, ¿no? O sea, el proyecto por si acaso tendría que ser cemento, podría ser chips, puede ser corte, no sé, vayan pensando en un proyectito y además en el internet debe haber millones, ¿no? Y con datos obviamente que no van a hacer en la práctica, porque creo que puedan comprar materiales. Eso lo vamos a ir pensando. Ya, gracias al grupo y si no tienen más comentarios, entonces un lunes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Quieren ver su novela, creo ustedes. Listo, hasta luego. Ya, hasta luego. Chao. Solo dije, buenas Rodríguez, noches. hasta luego. Pues, Marvin, Luego, luego. más es Buenas noches. Está bien, Inge, no se preocupe. Inge, una consulta. El próximo lunes